Bienvenidos a una nueva inversión profunda. Hoy nos adentramos en uno de los milagros más impactantes de Jesús, la resurrección de Lázaro. Una historia conocida, sí, pero vamos a ir más allá, a esos detalles que a veces pasamos por alto. Exactamente. La resurrección de Lázaro es mucho más que un evento del pasado. Es un mensaje de esperanza que nos sigue hablando hoy. Y para entender la magnitud de este milagro, ¿por dónde empezamos? Quizás por el contexto. No podemos saltar a la resurrección sin antes conocer la relación de Jesús con Lázaro y sus hermanas. Totalmente. Lázaro, Marta y María no eran simples conocidos, eran amigos cercanos de Jesús. El Evangelio de Juan nos dice que Jesús los amaba. Y vivían en Betania, a las afueras de Jerusalén, lo que significa que Jesús hacía un esfuerzo para visitarlos. Claro, no era la vuelta de la esquina. Exacto. Esta cercanía le da una dimensión completamente diferente a la historia. Sin duda, se siente la intensidad de las emociones. Y hablando de emociones, hay un detalle que me intriga. Cuando Jesús se enteró de la enfermedad de Lázaro, esperó 2 días antes de ir a Betania. ¿Por qué? Siendo tan amigo de Lázaro, ¿por qué no ir de inmediato a curarlo? Ahí donde la historia se pone interesante. A simple vista, el retraso de Jesús parece inexplicable, pero el Evangelio nos dice que esperó para que la gloria de Dios se manifestara a través de este milagro. O sea, que la demora tenía un propósito superior. Exactamente. Jesús no solo quería sanar a un amigo, quería mostrar el poder de Dios sobre la muerte, fortalecer la fe de sus discípulos, ofrecer al mundo un anticipo de su propia resurrección. Es increíble cómo un detalle aparentemente pequeño puede tener un significado tan profundo. Y ya que hablamos de detalles, no podemos pasar por alto el momento en que Jesús, al llegar a Betania y encontrarse con el dolor de Marta y María, se conmueve. Jesús lloró, dice el Evangelio de Juan. Un versículo corto, pero lleno de significado. Es una imagen poderosa. El Hijo de Dios, frente a la muerte, experimentando la misma tristeza que cualquier ser humano. Es como si viéramos la humanidad de Jesús en su máxima expresión, su capacidad de sentir compasión, empatía. Es un recordatorio de que Dios no es ajeno a nuestro dolor, que comprende nuestras emociones, incluso las más difíciles. Sin duda. Y no solo las comprende, sino que las comparte. En ese llanto de Jesús vemos la confirmación de que Dios está presente en nuestro sufrimiento, que no nos abandona. Y es en medio de ese dolor, en ese ambiente de tristeza y desesperación, que Jesús dice, yo soy la resurrección y la vida. ¿Cómo interpretamos esas palabras? ¿Qué quiso decir Jesús en ese momento? Es una declaración profunda, una afirmación de su identidad y misión. Jesús se presenta no solo como alguien que trae vida, sino como la fuente misma de la vida, la que vence a la muerte. No está hablando de una simple sanación física, está hablando de una vida que trasciende lo terrenal, una vida eterna. Es decir, está hablando de la vida en su plenitud, una vida que la muerte no puede tocar. Exactamente. Y lo más fascinante es que Marta, aún antes de presenciar el milagro, responde a Jesús con una declaración de fe. Sí, Señor, yo creo que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios que ha venido al mundo. Es la fe que reconoce en Jesús el poder para vencer a la muerte, la fe que se aferra a la esperanza, aún en medio de la oscuridad. Una fe que pronto sería recompensada de una manera extraordinaria, porque lo que sucede a continuación desafía toda lógica humana. Llegamos al momento culminante de la historia. Jesús, frente al sepulcro de Lázaro, ordena que quiten la piedra que lo sella. Imagínate la escena, la expectación, el silencio expectante. Es un momento de gran tensión. Después de 4 días, el cuerpo de Lázaro ya estaría en estado de descomposición. El hedor sería insoportable. Todos los presentes sabían que lo que estaban a punto de presenciar iba más allá de lo humanamente posible. Y entonces, con voz firme, pronuncia las palabras que cambian todo. Lázaro, ven fuera. Y Lázaro sale del sepulcro, envuelto en vendas, regresando a la vida después de 4 días. Es la prueba irrefutable del poder divino de Jesús, su dominio sobre la muerte. Es un milagro que deja a todos atónitos, asombrados, sin palabras. Es un momento que desafía nuestra comprensión, que nos obliga a confrontar los límites de nuestra propia percepción. Pero, más allá del asombro inicial, hay algo más profundo en este milagro, ¿verdad? Sin duda, la resurrección de Lázaro no es solo un espectáculo, es un símbolo, una prefiguración de la propia resurrección de Jesús, un anticipo de la victoria definitiva sobre la muerte que se lograría a través de él. Es decir, este milagro no es un hecho aislado, forma parte de un plan mayor, de la promesa de vida eterna para todos los que creen. Exactamente. Y es precisamente esa promesa la que nos llena de esperanza, especialmente en tiempos de pérdida y dolor. La historia de Lázaro nos recuerda que la muerte no tiene la última palabra, que hay una esperanza que va más allá del mundo terrenal, una esperanza que se basa en la fe en Jesús, el que venció a la muerte y nos abrió las puertas a la vida eterna. Y hablando de fe, ¿cómo podemos aplicar esa enseñanza a nuestra vida diaria?
¿Cómo la esperanza en la resurrección nos puede fortalecer en tiempos difíciles? Son preguntas que invitan a una reflexión personal profunda, pero antes de adentrarnos en esas reflexiones, creo que es importante detenernos un momento a explorar el impacto que este milagro tuvo en los que lo presenciaron. Imagina ser testigo de algo así, ver a alguien regresar de la muerte. Debió ser una experiencia que transformó sus vidas para siempre. Una experiencia que los llenó de asombro, pero también de preguntas, de dudas, de nuevas certezas. Precisamente. Y es esa transformación, ese cambio radical en la percepción de la vida y la muerte, lo que me gustaría que exploráramos en la próxima parte de nuestra inmersión. Me parece una excelente idea. Los invitamos a que nos acompañen en la segunda parte de esta fascinante inmersión, donde seguiremos desentrañando el significado de la resurrección de Lázaro y su impacto en la fe de quienes lo presenciaron. Retomamos nuestra inmersión en la resurrección de Lázaro. Y como dijimos, este evento no se limitó a lo físico. Marcó un antes y un después para quienes lo presenciaron. Imagínate ver con tus propios ojos a alguien regresar de la muerte. No sería solo asombro, sería replantarte todo tu sistema de creencias. Exacto. Para los que dudaban, la resurrección de Lázaro fue una prueba irrefutable del poder de Jesús, un hombre muerto por 4 días, regresando a la vida. Eso no se olvida. Debió ser una experiencia que los transformó, que los obligó a pensar la vida y la muerte. Sin duda. Y no solo para los que estaban allí, sino también para los que escucharon el relato. La noticia corrió como la pólvora, generando asombro, curiosidad y, por supuesto, controversia. Claro, porque un milagro así no podía pasar desapercibido. Algunos lo vieron como una señal divina, pero otros lo rechazaron. Así es. Para las autoridades religiosas judías, la resurrección de Lázaro era una amenaza. Jesús, con sus actos y palabras, cuestionaba su autoridad, su interpretación de la ley. Es curioso cómo un milagro que debería unir termina provocando división. Es que la fe nos desafía a confrontar nuestras creencias. Y cuando esas creencias se ven amenazadas, la reacción puede ser de rechazo, miedo, incluso violencia. Y en este caso, esa reacción no se hizo esperar. En lugar de reconocer el poder de Dios, decidieron eliminar la fuente de ese poder, Jesús. Exactamente. La resurrección de Lázaro se convirtió en un catalizador para la condena de Jesús. Un acto de amor y compasión terminó sellando su destino. Es una paradoja. Un milagro que da vida conduce a la muerte. Y sin embargo, a pesar de la tragedia, el mensaje de esperanza perdura. La resurrección de Lázaro nos dice que la muerte no tiene la última palabra. Que hay una vida más allá de lo terrenal. Una vida que se nos ofrece a través de la fe en Jesús. Esa esperanza nos sostiene en los momentos difíciles, nos da fuerzas para seguir adelante. Y esa esperanza se fortalece al conectar la resurrección de Lázaro con la de Jesús. Vemos en Lázaro un anticipo de lo que ocurriría con Jesús. Una prueba de que la muerte puede ser vencida. Exacto. La resurrección de Lázaro nos muestra que la muerte no es el final, es una transición. Hacia una nueva forma de existencia. Y esa nueva forma de existencia se nos ofrece a través de la fe en Jesús, el que venció a la muerte. El que nos abrió las puertas a la vida eterna. Una vida que no se limita al futuro, sino que comienza aquí y ahora. Cuando nos abrimos al amor de Dios. Hablando de eso, hay un detalle en el relato que me parece muy significativo. ¿Te refieres a cuando Jesús ordena que quiten la piedra de la tumba? Sí. Es como si dijera, dejemos que la luz entre donde solo había oscuridad. Es una imagen poderosa. Una metáfora de lo que ocurre cuando nos abrimos a la fe. La piedra que bloqueaba la tumba de Lázaro también representa las barreras que nos impiden experimentar la vida plenamente. Las dudas, los miedos, todo lo que nos mantiene en la oscuridad. Y Jesús, al pedir que quiten la piedra, nos invita a derribar esos muros. A liberarnos. A dejar que la luz de su amor nos transforme, nos dé una nueva vida. Una vida que ya no se define por lo material, sino por la fe. Por la promesa de una vida eterna. Una vida que se construye día a día, siguiendo las enseñanzas de Jesús. Dejándonos guiar por su amor. En ese camino, la historia de Lázaro es un faro, un recordatorio de que la vida siempre triunfa. Un mensaje de esperanza que nos impulsa a vivir con mayor plenitud. A amar sin límites, a abrazar la vida con la certeza de que la luz de Dios nos acompaña. Y con esa imagen de luz, creo que es un buen momento para una pausa. Sí, para reflexionar sobre lo que hemos compartido. ¿Cómo impacta esta historia en mi vida? ¿Qué significa para mí la promesa de la resurrección? Los invitamos a la tercera parte de esta inmersión, donde exploraremos cómo aplicar la enseñanza de Lázaro a nuestra vida diaria, cómo convertir esa esperanza en una fuerza para vivir con propósito. Retomamos nuestra inmersión. Y ahora quiero centrarme en cómo la historia de Lázaro nos impulsa a vivir con un propósito. Porque más allá del asombro, más allá de la emoción de milagro, está la pregunta:
¿Qué nos enseña esta historia para nuestra vida diaria? Es la pregunta clave. Y creo que uno de los primeros puntos que nos confronta la historia es nuestra propia mortalidad. La muerte, aunque a veces queramos ignorarla, es una realidad para todos. Es cierto, y muchas veces la evadimos. No queremos pensar en ello. Pero la historia de Lázaro no la evade, la enfrenta. Nos pone cara a cara con la muerte. Y al hacerlo nos da una nueva perspectiva. La muerte no es el final, es una transición hacia otra forma de existencia, que no podemos comprender del todo, pero que la historia de Lázaro nos permite vislumbrar. Nos invita a mirar más allá de este mundo, a abrirnos a la posibilidad de una vida eterna, a no limitarnos a lo que podemos ver, sino a confiar en que hay algo más. Exacto. Y esa posibilidad no es solo una idea, es una promesa, basada en el poder de Dios, en el mismo poder que le devolvió la vida a Lázaro. Una promesa que nos llena de esperanza y que nos ayuda a enfrentar el miedo a la muerte con más serenidad. Pero, ¿cómo podemos acceder a esa vida eterna? ¿Qué necesitamos? Basta con creer. La respuesta, según el relato bíblico, está en la fe en Jesús. No una fe ciega, sino una confianza profunda en su mensaje, en su sacrificio. Es aceptar a Jesús como el camino, la verdad y la vida. Como el único que puede abrirnos las puertas a la eternidad. Exacto, la resurrección de Lázaro no es un evento aislado. Se conecta con la obra de Jesús, con su muerte y resurrección. Es a través de Jesús que la promesa de la vida eterna se hace realidad para todos los que creen. Al aceptar a Jesús, nos abrimos a la posibilidad de participar en esa victoria sobre la muerte, de acceder a la vida eterna. Nos convertimos en herederos de esa promesa. El que cree en mí, aunque muera, vivirá. Es una promesa poderosa que nos llena de esperanza y que nos invita a vivir de otra manera. A veces me pregunto, ¿la vida eterna es solo algo que esperamos después de morir? ¿O la podemos vivir también ahora? Muy buena pregunta. Y creo que la respuesta es que la vida eterna no es solo algo futuro, sino algo que podemos vivir en el presente. En la medida que dejamos que el amor de Dios nos transforme, empezamos a experimentar esa vida eterna, en su plenitud. Es decir, la resurrección de Lázaro nos invita a vivir una vida plena, con propósito, en conexión con Dios, con nuestro prójimo. Una vida que no busca solo placeres pasajeros, sino algo más grande. Algo que trasciende lo material. Exactamente. Se trata de vivir con la certeza de que la muerte no tiene la última palabra, de que el amor siempre triunfa, de que hay una esperanza que nos sostiene, incluso en los momentos difíciles. Y esa esperanza se traduce en acciones. No se queda solo en las ideas, nos impulsa a ser mejores personas, a construir un mundo mejor. Claro. La esperanza en la resurrección nos lleva a comprometernos con la justicia, la compasión, la solidaridad. Nos inspira a luchar por un mundo donde la vida se celebre, se defienda, donde el amor y la paz reinen en los corazones. Porque en el fondo, la resurrección de Lázaro es una celebración de la vida, una invitación a vivir con plenitud, a amar sin límites, a creer en un futuro donde la muerte no tenga poder. Un mensaje de esperanza que nos da la fuerza para seguir adelante, incluso en los momentos más oscuros. Así es. Con esa certeza, con esa esperanza que nos ilumina el camino, nos despedimos de esta inmersión. Llévense el mensaje de la resurrección de Lázaro. Un mensaje que nos recuerda que la vida siempre triunfa, que el amor es más fuerte que la muerte y que la luz de Dios siempre nos acompaña. Hasta la próxima.